Hola, buenas tardes a tothom, buenas tardes. Hoy tenemos el último Coffee Brain de este ciclo de charlas que hemos venido organizando durante estos meses para dar a conocer los trabajos de investigación y los resultados del proyecto Barcelona Brain Health Initiative, que bueno, supongo que todos sois voluntarias o tenéis alguna relación con el proyecto, pero el objetivo de este ciclo de Coffee Brains era trasladaros o acercaros los resultados de la investigación que hacen compañeras como Alba Roca, que es investigadora doctoral del Institut Guttmann por la Universidad de Barcelona, y hoy vendrá a hablarnos de lo que hemos titulado Cognitest, oportunidades de detección temprana del deterioro cognitivo. Yo soy Javier Solana, que no me he presentado, soy investigador también del Institut Guttmann, trabajo en la oficina de investigación y llevo un poco toda la coordinación tecnológica del Barcelona Brain Health Initiative, del BBHI. Una de las actividades que hemos venido desarrollando estos años ha estado relacionada con el diseño, desarrollo y validación de una solución digital que permite valorar las capacidades cognitivas de las personas para tener, bueno, como una medida de cómo funciona el cerebro de las personas. Alba hará la presentación y yo después tendremos un momento para preguntas. O sea, Alba hará toda la presentación, cuando termine habrá espacio para vuestras preguntas. También tenemos a gente conectada de manera online a través del canal de YouTube, así que iremos alternando también preguntas de la gente que está online con las que están aquí presenciales, ¿vale? Sin más, Alba. Vale, muchas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos al último Coffee Brains. Yo soy Alba, como me ha presentado, y os voy a presentar el Cognitest y las oportunidades que nos ofrece de cara a la detección temprana del deterioro cognitivo. Antes de todo, aquí en esta sala hay 50 sillas. Si todos los que estamos aquí tuviéramos 60 años, 4 de nosotros, con alta probabilidad, en los próximos años desarrollaríamos demencia. A los 70 aún más, a los 80 más, y iría subiendo la probabilidad. En 2021, 21 casos de demencia por cada 1000 años, y esta cifra tiende a aumentar aún más en 2050, sea porque la población crece o aún envejecemos más. Pero, ¿qué es la demencia? Es un término que utilizamos para referirnos al deterioro de las funciones cognitivas, pero más allá de lo que podría considerarse una consecuencia normal del envejecimiento. Esto lo veremos más adelante. Pero primero quiero centrarme en qué son las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son aquellos procesos mentales que nos ayudan a recibir, procesar e interactuar con el mundo. Y se dividen en varios bloques. Podemos empezar por la memoria, que es pues la capacidad de recordar, desde personas famosas, desde sucesos de la historia, o qué he hecho yo hace 2 minutos, media hora o hace 20 años. Y también cosas como ir en bici. Las funciones ejecutivas son funciones complejas que nos ayudan a planificar, guiar, controlar, trabajar con la información. Por ejemplo, si os pidiera que resolvierais esta ecuación, pues tendríais que empezar resolviendo la raíz cuadrada, guardaros este número y sumarle 11, volver a guardar este número y multiplicarlo por 2. Como veis, cosas bastante complejas. Pero también, si os pidiera que me hicierais un pastel, pues también implica una planificación de pensar, pues tengo que ir al supermercado, comprar estos ingredientes, luego en qué orden hacerlos, qué instrumento utilizar, hasta por fin conseguir el pastel. La atención es lo que os voy a pedir en los próximos 20 minutos, porque tendréis que aguantar mi presentación.
Y es esto, pues mantener la atención, estar concentrados en lo que digo y no distraeros pues en la ambulancia que pasa o en las obras que hay 2 calles más allí. Lo que conocemos como praxias son todos esos movimientos precisos, voluntarios, para llevar a cabo una acción, conseguir un objeto. Por ejemplo, si me quiero limpiar los dientes, primero tengo que coger el cepillo, poner la pasta y hacer el movimiento. O hacer el silencio de, por favor, silencio. Estas acciones que parecen tan normales, tan fáciles, a veces se ven alteradas. Las gnosis es la capacidad de reconocer información que hemos aprendido previamente. Por ejemplo, y tenemos gnosis de todos los sentidos. Si oigo una canción, pues ser capaz de reconocer que esa canción es la favorita de mi madre. O si ahora os pido que cerráis los ojos y os doy una cuchara, pues con los ojos cerrados reconocer que lo que estoy tocando es una cuchara. El lenguaje también lo estáis ejercitando ahora mismo porque yo os estoy hablando y estáis comprendiendo tanto las palabras como el mensaje que os estoy diciendo. Pero también, pues cuando leemos, escribimos, o si os pido que me pidáis qué es esto, pues me sabréis decir, pues una chaqueta. Y las habilidades visoespaciales son esas capacidades que nos permiten representar, analizar o incluso manipular objetos mentalmente. Si os pido que me imaginéis qué es esto en 3D a nivel mental, no sé si se ve bien, pero quizá imaginaríais algo como esto, ¿vale? Una silla. Pero si os pido que imaginéis esta silla desde detrás, pues el trabajo de hacerlo a nivel mental, todo esto estáis ejercitando habilidades visoespaciales. Y a veces nos interesa pues hacer un perfil cognitivo, saber cómo están todas estas funciones cognitivas para así evaluar un déficit, por ejemplo, pues cuando sospechamos de una enfermedad neurodegenerativa o si ha habido un traumatismo craneoencefálico, saber qué funciones están alteradas. También para evaluar cambios, si hacemos una intervención, pues hacemos antes y después una evaluación neuropsicológica y vemos qué cambios ha habido. O en investigación, todos los que participáis en el BBHI a nivel presencial, os hemos hecho una evaluación neuropsicológica para ver vuestras funciones cognitivas. La evaluación neuropsicológica tiene varias partes con el objetivo de obtener esto, pues un perfil cognitivo. Cuando acabamos la evaluación tenemos un perfil. Y a lo que nos interesa saber es qué funciones están por debajo de la normalidad, comparado con personas que tienen nuestra misma edad y nuestra misma educación. Entonces, vemos si todas las funciones están dentro de normal o si hay alguna que está por debajo. ¿Por qué es importante saber si una enfermedad está por debajo? Sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas y en particular Alzheimer, vemos que hay un rendimiento que es el envejecimiento normal, que sí que es normal que baje un poco, pero se mantienen bien. Pero a veces, en las enfermedades neurodegenerativas, vemos que los cambios en el cerebro empiezan mucho antes de que se ven síntomas, pero llega un momento que empezamos a ver los primeros síntomas. En concreto, en el Alzheimer, o el precursor, que es el deterioro cognitivo leve amnésico, vemos que empieza por la memoria y que todas las otras funciones se encuentran bien, no vemos déficits en estas funciones. Esto es porque el cerebro va compensando, trabaja un poco más para que no se note nada. Pero llega un momento que el cerebro ya no puede más y de pronto empieza la bajada y se acelera. Y aquí es cuando nos damos cuenta, quizá, que hay más síntomas y empezamos a ir al médico. Llega el diagnóstico, pero claro, aquí ya el deterioro ya es muy rápido. Entonces, lo que nos interesa es esto, detectar desde muy temprano cuando empiezan
a verse estos cambios, porque es cuando podemos hacer intervenciones para ayudar al cerebro a compensar estos déficits, a trabajar mejor y pues esto, y en cosas como mejorar los estilos de vida que nos ayudan a promover pues esta resiliencia del cerebro sobre estos cambios cerebrales. Este dato me gusta mucho y es esto: el 35% de casos de Alzheimer se puede prevenir si se controlan 9 factores de riesgo modificables. Esto es decir, que podemos hacer algo, es una oportunidad para cambiar y posponer todo esto. Como he dicho, es importante detectar lo antes posible cuando empiezan estos cambios, cuando nuestro deterioro, digamos, es peor de lo normal. Ya en los médicos ya hacen valoraciones breves. Lo que pasa que cada vez hay más población adulta y no se puede llegar a todo el mundo. Ahora, solo el 50% de adultos mayores realmente recibe estas valoraciones y solo un 15% lo hacen de forma rutinaria. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hasta un 75% de demencias no llegan a estar diagnosticadas. Por lo que tenemos un problema y necesitamos algo que compense este problema tanto de tiempo como económico de la sociedad. Y nosotros, se propone las soluciones digitales, las aplicaciones, con ordenador o el que sea, para solventar esto, porque nos permiten valoraciones a gran escala a toda la población y con un seguimiento en el tiempo. Estas soluciones se pueden hacer pues desde casa. El paciente a veces por perfiles pues cuesta más desplazarse o viven lejos y entonces no pueden ir tan a menudo, pero también se puede hacer en la clínica antes de acceder a la visita con el médico, en la sala de espera o unos minutos antes, hacerlo en la clínica. También se puede hacer solo, sin ayuda o con soporte si por lo que sea la persona pues necesita más ayuda. Y también nos permite hacerlo en todo tipo de dispositivos, sean táctiles, con ordenador, la tablet, el móvil. Y como vemos, este tipo de soluciones cada vez han ganado más interés y se están estudiando más. Por los múltiples beneficios que he dicho, pues esto no es necesario el desplazamiento, requieren menos tiempo, es aplicable a un número mayor de personas y también nos aportan más precisión y más objetividad. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que se reduce todo error humano y también nos permiten pues que no haya tanta subjetividad que a veces se puede dar cuando vas delante de un profesional. Pero como todo, tiene sus limitaciones. Hay menos detalle, no hay tanta profundización como en una exploración en el cara a cara, queréis o no. Delante del cara a cara, pues el profesional tiene información del comportamiento de la persona, también a nivel emocional. Y por eso aquí quiero recalcar que el objetivo de estas soluciones no es tanto sustituir las exploraciones, sino hacer como un filtraje y que la gente que realmente llega a ir a estas exploraciones sea gente que lo necesite. Lanzar una señal de alarma por la que la gente vaya a hacer esta exploración pues más completa y que le ayude más en su diagnóstico o en su vida. También tenemos otra limitación, que son las dificultades tecnológicas o que puedan aparecer dudas. Pero ya estamos viendo que en los últimos años cada vez gente más mayor utiliza el móvil ya no solo para llamar, sino también para interactuar. Por lo tanto, esta limitación cada vez es menos una barrera para utilizar estos dispositivos. Y con todos estos beneficios, pues por eso nos interesó hacer esta aplicación, el Goodman Cognitest, una aplicación
de valoración cognitiva de todas las funciones que os he explicado antes y que nos permite hacer un seguimiento a lo largo del tiempo cada 3 meses y así sí vemos una evaluación de la función. Los que habéis hecho el Cognitest sabréis que hay 6 tareas más una que decimos porque hay una tarea que se repite para evaluar la memoria a largo plazo. Estas 6 tareas han sido diseñadas por profesionales y neuropsicólogos para evaluar cada una función específica, ¿vale? Pero para que esta aplicación sea útil, necesitamos hacer una validación. 3 en particular. Primero, pues comprobar que la tarea que hemos diseñado pues sea realmente para evaluar la función que queremos evaluar. Pues si quiero evaluar la memoria, que mi tarea evalúe la memoria. Luego también nos interesa normalizar los datos. Si yo te digo a sacar tal puntuación, ¿qué quiere decir esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es normal mi puntuación? Y por último, valorar la usabilidad. Cuando hacemos una aplicación nos interesa saber cómo percibe el usuario a esta aplicación, si le gusta, si le parece fácil de usar, etc. Por lo tanto, empezamos la validación con los sujetos del BBHI, que creo que ya lo conocéis, en concreto que en una muestra de aquellos que venían a hacer las pruebas de forma presencial y utilizamos las pruebas de la evaluación neuropsicológica, que son unas pruebas de valoración del funcionamiento cognitivo, que estas ya están validadas, por tanto han demostrado que realmente valoran la función que dicen valorar. Y el Cognitest también lo administramos y un cuestionario posterior. Primera validación. A ver si evalúan las pruebas que queremos evaluar. Cogimos todas las pruebas de la evaluación neuropsicológica y las relacionamos con las del Cognitest. Cada prueba del Cognitest con la prueba que se relacionaba a nivel de función, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, relacionamos las funciones ejecutivas. Aquí tendríamos las puntuaciones de las funciones ejecutivas de las pruebas clásicas y aquí las funciones ejecutivas del Cognitest. Y empezamos por el primer sujeto. Se encuentra aquí. ¿Qué vemos? Pues que tiene una puntuación alta del Cognitest y también en las pruebas clásicas, ¿vale? Con un sujeto no hacemos nada, pero si lo sumamos todos, vemos que hay una tendencia. Todos los que puntúan alto en el Cognitest también puntúan alto en las pruebas clásicas. Y lo mismo por las bajas. Las que puntúan bajo en esta parte del Cognitest también puntúan bajo de las pruebas clásicas. Por lo tanto, vemos una relación positiva. Aparte de con cada función en particular, también hicimos de la cognición global. Hicimos una suma, digamos, de todas las puntuaciones y así teníamos una idea de cómo rendía la persona a nivel global. Y esto fue realmente interesante y fue lo que diéramos más buenos resultados del Cognitest y por lo tanto lo que vimos que era más de utilidad. Segunda cosa que queríamos mirar, la normalización. Queríamos comparar pues, la puntuación de cada persona con su grupo de edad y con gente que hubiera estudiado los mismos nivel de educación, de años de educación. Por ejemplo, si yo saco en esta prueba 9, ¿qué quiere decir? Pues cuando tenemos toda la comparación que en el grupo, vemos que todo el mundo saca pues, una puntuación similar. Por tanto, estoy dentro de la normalidad. Pero cuando saco un 4, atención, porque estoy por debajo. Señal de alerta, estoy por debajo de la normalidad. Por último, la usabilidad la estudiamos con el System Usability Scale, que es esto, es un test breve de 10 preguntas y que nos ayuda a saber pues la percepción del sujeto, si les ha gustado, si la encuentran fácil, incluso si la volverían a repetir.
Y los resultados son súper buenos. Es una nota muy alta. Incluso los que lo habéis utilizado lo recomendaríais a alguien. Por lo tanto, validación de usabilidad súper buena. Aparte de los usuarios del BBHI, también nos interesaba ver cómo funcionaba esta aplicación con gente mayor de 70 años. Y que estaba, por ejemplo, en riesgo o con deterioro cognitivo leve ya. Lo hicimos con el Servicio de Envejecimiento y Salud del SAS, en Canillo, en Andorra. Y lo que vimos es que el System Usability Scale, también una puntuación muy alta. Vemos que es un poco más baja que el BBHI, pero ya es normal, porque al fin y al cabo son gente pues mayor y con más dificultades tecnológicas, pero aún así los resultados son muy buenos y la usabilidad muy buena. En vez de todas las pruebas del BBHI, ellos pasaban esta prueba cognitiva, el MOCA, que le decimos, que es una prueba breve que diagnostica el deterioro cognitivo leve. Es un total de 30 preguntas y si hace menos de 22 puntos, se considera que esa persona tiene deterioro cognitivo leve. Y lo mismo de antes, comparamos los resultados del Cognitest con el MOCA. Y también obtuvimos muy buenos resultados. En este caso, a nivel estadístico, interesa mucho lo que es la sensibilidad, que es la clasificación correcta de la enfermedad, en este caso el deterioro cognitivo leve, que el ideal es esto, 41-90, se consideran resultados buenos. Nosotros obtuvimos un 91, súper bien. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 personas que tienen deterioro cognitivo leve, esta herramienta, solo con esto, ya detecta a 9,1. Resultado súper bueno, es muy sensible a la enfermedad. Y también se mira la especificidad, que es al revés, la clasificación correcta de sanos. También lo ideal entre 64 y 94. Esto quiere decir que de 10 personas sanas, nosotros detectamos 7,7. Aquí lo que quiero que veáis es que en este caso sí que es más baja la especificidad, pero lo que nos interesa es que la aplicación, la herramienta sea muy sensible a la enfermedad para lanzar la alarma y que la persona pueda ir al médico. Entonces, detectar el máximo número de personas que están enfermas. Aparte de con estos dos grupos, también lo hicimos con participantes de daño cerebral. Como veis, la sensibilidad y la especificidad también son muy buenas, pero nos dimos cuenta que con este tipo de pacientes las alteraciones que sufrían por su perfil eran mucho mayores y algunas no eran capaces de hacer las tareas del Cognitest. Entonces creamos una valoración inicial que así nos permitía ver si realmente eran capaces de pasar y poder llevar a cabo las tareas. Y si no las pasábamos, como mínimo, también veíamos un perfil de qué funciones tenían mejor y peor. ¿Vale? En relación también con estos pacientes de daño cerebral, no sé si lo conocéis, pero en el Instituto Guttmann de Badalona, en el hospital, trabajan mucho con el Guttmann Neuropersonal Trainer, que es una aplicación de entrenamiento cognitivo en que hay varias tareas y cada una pues ejercita una función específica. Entonces, tú le das la información del paciente, la valoración neuropsicológica, y el programa va dando qué actividades tiene que hacer el paciente y se adapta a sus necesidades de dificultad y también de las tareas. Pero es esto, se necesita una valoración neuropsicológica y con esto el Guttmann Cognitest también nos ha sido de mucha ayuda porque podemos hacer la valoración con el Cognitest y pasamos los datos al Guttmann Neuropersonal Trainer y entonces él hace el plan de rehabilitación que necesita el paciente. Aparte, también nos ha sido mucha ayuda para hacer la planificación de la intervención. Imaginaos que hace primero el Guttmann Cognitest, se hace el entrenamiento que sea,
se vuelve a hacer otra vez el Cognitest y vemos, uy, pues ahora ha mejorado esto, pero necesita otro ejercicio. Pues se va adaptando el ejercicio, la rehabilitación al paciente. Entonces consigues de forma rápida una individualización y una personalización del tratamiento que necesita la persona. Tenemos próximas acciones, somos ambiciosos. Primero queremos mejorar la pantalla de resultados. Gracias a todos los que habéis hecho el Cognitest, hemos podido hacer esta validación y a partir de ahora, cuando hagáis tenemos que aplicarlo, pero cuando hagáis el Cognitest, pues podemos decir, vale, pues las 5 imágenes que habéis recordado bien, quiere decir que estáis bien, que es un rendimiento normal. O diremos, no, está un poco por debajo. O al revés, estáis perfectos, recordáis súper bien. Y también permitirá hacer una comparación a lo largo del tiempo. Os dirá qué evolución estáis teniendo de tal función. Y aparte también estamos diseñando pruebas nuevas para abarcar más funciones cognitivas y que sea una administración más flexible. Esto va sobre todo de cara a profesionales. A veces, según el perfil del paciente, pues puede interesarte más. Si tienes sospecha de enfermedad neurodegenerativa, pues unas pruebas, o si pues esto ha tenido daño cerebral, te interesan más otras pruebas. Pues el profesional podrá decidir qué pruebas a utilizar en cada caso. ¿Qué conclusiones quiero que os llevéis a casa? Primero de todo, ¿puede sustituir el Cognitest una evaluación clásica para hacer un diagnóstico? No. Estas herramientas son de soporte y sobre todo para lanzar una alarma y que la persona pueda ir a hacerse una evaluación neuropsicológica completa. Por eso esto sirve para detección y si acaso también para orientación de qué funciones tiene mejor o peor. Pero aún así, pues estos son muy útiles y necesarias de cara al futuro. Sobre todo cuando es difícil una visita presencial. Por ejemplo, con todo el contexto de pandemia por el COVID, estas soluciones han sido lo que ha ayudado más porque ha permitido seguir haciendo valoraciones, pero en remoto. Son muy útiles en contextos clínicos, pero también en investigación y sobre todo en investigación que necesitamos que todo esté muy estandarizado, hacer siempre lo mismo y repetido en el tiempo, pues estas soluciones son ideales. Y nos puede servir también de guía, intervención y seguimiento a lo largo del tiempo para hacer pues esto, que la intervención sea más dinámica y más personalizada para el sujeto. Y por último, decir esto, son instrumentos óptimos para hacer valoraciones a gran escala y sobre todo hacer un cribado poblacional, llegar a toda la población, identificar de forma precoz casos que potencialmente son patológicos y por lo tanto con la idea esta de reducir este 75% de gente no diagnosticada, de intentar pues llegar a más población y detectar el deterioro cognitivo lo antes posible. Bueno, y no quiero abusar más de vuestra atención, así que os dejaré por si tenéis alguna pregunta. Espera. Ay. Així us sentirem des de casa. Aquí, Alba. Vale. Vale, gracias. No, espera. La tercera o cuarta diapositiva, muy al principio ponía que había 9 puntos remarcables. Sí, aquí. Estos. Vale. Decías, bueno, la anterior, ¿no? Que decía 9, aquí ya de entrada. Aquí 9 factores, ¿no dices? Sí, pero los colorines. Vale. Dos, sí. Esto... Esos son 7, faltan 2 más, pero... Sí, porque estos son los 7 pilares que trabajamos el VHI. Entonces, hay 9 factores, algunos pues son dobles, pero están puestos, no sé, pues el tabaquismo y la hipertensión, por ejemplo, están puestos en salud general. Vale. Esto porque son los pilares del VHI. ¿Y el lila qué es? El lila es el plan vital. Es pues, ¿qué propósito tienes de vida? Vale. ¿Tienes Vale. intención, pues... Vale, gracias. Sí.
Algú més de la sala? Bona tarda. En primer lloc volia felicitar-te pel tema, pel test, pel Cognitest, que és una novetat. Després, teniu experiència en traumatisme cranioencefàlic? Perquè clàssicament es deia que el que no recuperava en 2 primers anys no recuperava després. Però últimament s'ha vist que comença a recuperar-se gent a més llarg plaç. Primera pregunta. I segona pregunta, teniu avaluació de tractaments en funció del Cognitest abans i després del tractament? A veure, el traumatisme cranioencefàlic, no sé si ens en anem una mica i tampoc vull aixafar altres professionals, però cada cas és un món i a vegades sí que veiem que s'estanca més un cas o al revés, que sí que és veritat que al principi de tot és quan més canvis veiem i quan més recuperació, però això no implica que després de 2 anys ja no hi hagi cap tipus de recuperació. Sí, la persona pot continuar. El bo del cervell és que és plàstic, per tant va canviant al llarg del temps i podem fer accions. El que sí que és veritat que els 2 primers anys són molt importants per fer y para actuar. ¿Quieres que responda yo a la segunda? Sí. Que yo sí que, Alba ha estado más en, bueno, sí, los que la conocéis, ella ha sido una de las neuropsicólogas que hace la valoración en persona del VIH, que es esta exploración neuropsicológica para medir. Yo, desde mi trabajo de tesis, hace ya unos cuantos años, soy más tecnológico y una de mis tareas principales fue ayudar en el desarrollo de la plataforma de rehabilitación que ha comentado antes Alba, que es el Goodman Neuropersonal Trainer, que es una de las herramientas, bueno, en el Goodman es la que utilizamos obviamente, pero es una de las herramientas que permiten hacer un tratamiento después de un daño cerebral, por ejemplo un traumatismo craneoencefálico, tienes un déficit y se utiliza el Goodman Neuropersonal Trainer para entrenar funciones como las que ha explicado, la memoria, la atención, función ejecutiva y tal. En este tratamiento, lo que se venía realizando y lo que es la práctica clínica habitual es hacer una valoración o sea, antes del tratamiento y después del tratamiento, para valorar si ha habido una mejora a la intervención. Usted preguntaba concretamente si hemos utilizado el Cognitest para hacer esto. Pues es uno de los grandes objetivos que tenemos. Alba ha dado una pincelada cuando mostraba una diapositiva en la que aparecía DCA, ¿no? Daño cerebral adquirido, y que hemos desarrollado este módulo de screening. Uno de los grandes objetivos que tenemos es incorporar el Cognitest integrarlo dentro del GNPT para tener una medida estandarizada siempre pre-post tratamiento. Y no es que el Cognitest sirva para mejorar, sino que sirve para medir y para comparar lo que consigue la intervención, en este caso pues el entrenamiento o rehabilitación cognitiva, ¿vale? Entonces depende de cada caso, como decía Alba, cada caso casi es una situación diferente, ¿no? Y lo importante, realmente yo creo, el gran potencial de soluciones como esta que hemos presentado hoy es que permite una administración de esta valoración de una manera mucho más eficiente. Es decir, ahorrando tiempo y costes del profesional, que al final es una de las limitaciones, ¿no? Poder hacer individualizada, personalizada, y como también comentaba Alba antes, uno de los grandes potenciales de esto es que al ser más eficiente te permite hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Normalmente en práctica clínica los recursos del profesional son limitados. Hacen la valoración hacen la intervención y muchas veces ni hacen el post, y por lo tanto es difícil comparar. Con este tipo de soluciones tecnológicas podemos tener como más puntos de valoración de la persona y adaptar las intervenciones y las terapias de una manera más ágil y más eficaz. Mira, antes estaba mirando el móvil pero no estaba chateando. Es que Julia me va pasando las preguntas que hacen desde internet. Una decía: ¿la intervención debe empezar antes del deterioro cognitivo leve amnésico o cuando se detecta el deterioro cognitivo leve ya es demasiado tarde?
No, o sea, lo útil de esta herramienta es que si lo vas haciendo y detectas deterioro cognitivo leve, puedes actuar, pero una vez detectado también vemos que hay una ventana de oportunidad de hacer cosas y lo que queremos con esto es, una vez se detecte, pues actuar y hacer como una intervención o todos los cambios en los hábitos de vida, en estimulación cognitiva, que nos ayudan a posponer o incluso evitar este deterioro cognitivo tan rápido que implica la demencia, esta alteración en las funciones. Espera, el micro, perdón. Ai, gràcies. Hola, bona tarda. ¿Me entiendes si hablo en català? Sí, perfectament. Vale. Sí. Us volia comentar, el meu fill és pacient d'aquí de Goodman perquè fa quasi 2 anys va tenir la mala sort d'enganxar Covid persistent. Aleshores, el primer mes va estar horrorosament malament, no va arribar a estar ingressat, va estar 4 dies ingressat, però no el van intubar ni res, i al cap del mes ens van dir de l'Hospital de Barcelona que anés a fer-se una revisió amb una doctora de medicina interna. Llavors la doctora el va mirar i li va dir: això és qüestió de temps, això és com antigament la gent que anava a les cases de salut i s'estava allà fins que recuperada, és qüestió de temps. Bueno, ell, del tema de Covid normal, de dolors articulars, de cansament, això li ha quedat sempre, però a partir del tercer mes, perquè clar, el primer mes estava superplatjat, agotat. A partir del tercer mes vam notar que hi havia un problema de memòria, que hi havia un problema cognitiu important. Aleshores, ningú ens deia res, ens vam tenir espavilar molt pel nostre compte. Al final vam posar-nos en contacte amb vosaltres i ja vam pagar la part que corresponia per començar el tractament, i en aquell moment ens ho van parar al clínic perquè entrava en un estudi de mig any i ens van dir que no era bo barrejar les funcions d'aquí amb les d'allà. Llavors ho van parar, va anar al clínic i resulta que només li van fer 4 tests de memòria, no? Tot el que més van fer ressonàncies magnètiques, puncions lumbars i tal. Aleshores el porteu aquí, però clar, quan vam venir aquí a Goodman, entre una cosa i una altra ja passarà, perquè és el que deien, ja passarà. El meu fill va començar a venir a Goodman a l'abril d'aquest any i amb ell el problema li va venir a l'enfermetat, vaja, el 23 de gener del 21, exacte, o sigui, feia 1 any i mig. Aleshores, ell està fent el neuropersonal trainer, el porta l'Adrià Garcia, ha millorat en alguns aspectes, amb altres no, i hi ha una cosa que em preocupa molt, que és l'ansietat. L'ansietat té una ansietat molt alta i no hi ha manera de controlar aquesta ansietat. Aleshores, el vostre equip tracta també problemes d'ansietat, perquè clar, amb l'Adrià ho agafa tot, no? Una mica d'ansietat, però no el tracta, no té una teràpia, diguem, per ansietat. Això Goodman ho facilita. Está relacionado con una de las preguntas que ha llegado también aquí por internet, que hablaba de qué influencia puede tener la ansiedad en relación con la demencia y cómo se puede diferenciar lo que es la pérdida de memoria o capacidades cognitivas derivadas de la demencia a de lo que te puede provocar la ansiedad, ¿no? Sí, tú cuando es consciente que pierdes funciones cognitivas, muchas veces va asociado a ciertos trastornos mentales como es la depresión o la ansiedad. En muchos casos empiezan a aparecer estos trastornos y se tiene que trabajar de forma diferenciada muchas veces con un psicólogo. Entonces, aquí en la casa hay psicólogos y si no, pero
se tendría que trabajar, pues esto, no tanto con un neuropsicólogo, que es lo que hace Adrià, que sí que toca un poco, pero el trabajo de Adrià aquí es sobre todo mejorar la función cognitiva, sino más con un psicólogo que ayude con todas estas emociones, consecuencia de lo que es aceptar o concienciarte de estos cambios a nivel cognitivo. Y aquí también, por disculparnos un poco, nosotros estamos en la oficina de investigación y no tanto en la práctica clínica. Entonces, no conocemos el caso particular que nos comenta, pero entiendo que este problema de ansiedad que tiene pues debería diagnosticarse pues por un psiquiatra especializado, y aquí en la casa hay. O sea, no sé hasta qué punto habéis transmitido este problema, en este caso a Adrià, que pueda derivar a compañeros y compañeras que son especializados en este tema, pero obviamente están muy relacionados, y el impacto que puede tener aspectos como la ansiedad o la depresión sobre el rendimiento cognitivo pues está demostrado. O sea, que se tiene que abordar de una manera holística, que se llama, ¿sabes? Va muy de la mano. Ahora, cuando decíais el tema de la depresión, creo que también en el estudio se comentaba que era un indicador de a largo plazo tener esta degeneración, ¿no? O sea, es decir, esos pacientes que sufrían episodios de depresión al cabo de 10 años, pues era un marcador que te podía indicar que eras candidato a tener ese deterioro cognitivo, ¿no? O sea, que van de la mano. Por eso ahora, cuando decíamos qué es lo que viene primero, ¿no? Si esa barrera de si la degeneración es una causa evidentemente de inhabilitación y genera emociones y puede ser esa depresión, o si la depresión es subyacente y un estado como este en el que hay una limitación física, pues lo único que hace es convertirlo en algo exponencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, era eso. Sí, de hecho, bueno, esto que comentabas también, porque voy mezclando así hay un montón de preguntas aquí por que me llegan, no podremos responder a todas, pero sí que quería relacionarlo a la típica pregunta, ¿no? Que dicen, ¿el Alzheimer es hereditario, prevalencia genética? Lo digo porque creo que no se puede considerar el Alzheimer como una enfermedad genética. Es decir, que tu padre o tu madre tenga Alzheimer no quiere decir que tú lo vayas a tener, eso está claro. No sé el porcentaje exacto que se puede atribuir a la genética, seguramente sea desconocido, pero no es muy alto. El tema es que sí que hay, y ligo también porque también me llega que no se había visto claro desde Internet estos factores modificables. Hay normalmente se utiliza como referencia el estudio de la Lancet Commission, que es una de las revistas científicas más prestigiosas que hay, o sea, está siempre en Nature, ¿no? Que habréis oído. La Lancet es una de las grandes. Se hacen un estudio o tienen una comisión que se centra en estudiar qué porcentaje de los casos de demencia pueden ser reversibles en cierta manera, o se puede actuar sobre ellos. Uno de los componentes claves que identifican es la depresión como un componente que afecta o que puede desencadenar o que puede incrementar el riesgo de desarrollo de demencia. Pero hay otros, como mostrábamos antes también, ¿no? Que tú puedes controlar, como fumar, como factores de riesgo así principal, pero también la actividad física, la nutrición, ¿vale? Hay una serie de hábitos de vida que toda persona puede o que tiene incidencia sobre ellos y que reducen el riesgo de la enfermedad, ¿vale? Si podéis poner la diapo y leerlo. Sí, es que pedían explícitamente Vale. que no se veía bien, pero en el BBHI, que es, como sabéis, es un estudio longitud, o sea, estamos haciendo un seguimiento sobre una serie de personas para intentar investigar qué variables son más determinantes de una buena salud cerebral, ¿vale? Salud cerebral como contraposición a un deterioro como que puede estar causado, por ejemplo, por una demencia. Y tenemos estos pilares. El primero de ellos, en naranja, es el entrenamiento cognitivo, es las actividades cognitivamente estimulantes. Ahí pues metemos desde factores modificables, pero que muchas veces uno ya puede hacer poco, como es la educación recibida. Por suerte, aquí en Barcelona, España y tal, Europa, cada vez hay menos gente que no tiene estudios, pero el hecho de no tener estudios
es un factor de riesgo para el desarrollo de demencia, pero también a lo largo de la vida que tu trabajo sea cognitivamente estimulante, que requiera de un ejercicio mental, te protege del desarrollo de demencia. El amarillo es la actividad física, todos sabéis lo que es, hacer ejercicio físico ayuda. Nosotros en el BBHI hemos publicado ya algún artículo en el que se ve la relación directa entre la actividad física y un mejor rendimiento cognitivo. El verde es la nutrición, por ejemplo, la recomendación que nosotros hacemos en el BBHI, típico seguimiento de la dieta mediterránea, ¿vale? Como una alimentación sana también te protege, yo creo, Álvaro, también un poco como contraposición, pues el tener obesidad pues te da un riesgo de desarrollo de demencia. Así rosita, magenta, es la socialización, ¿vale? También relacionado quizá con estos factores más que comentabas tú de depresión y tal, pero bueno, el sentimiento de soledad, tener una red social no tanto de cantidad sino de calidad, te protege de desarrollo de demencia. El azul es el sueño, esto ya se sabía y nosotros en el BBHI lo hemos visto también, como el sueño es uno de los pilares clave para tener una buena salud cerebral. El plan vital es un poquito así más etéreo, más difícil de definir siempre, pero tiene que ver con estos aspectos psicológicos que también te protegen de desarrollo de demencia. Puede parecer una tontería, pero tener un plan vital, un propósito en la vida, que te motive, que te levantes cada día con ganas de vivir, de hacer cosas, que tienes planes, también te protege. Y este último es lo que llamamos salud general, en el que incluimos esos control de factores de riesgo como puede ser el alcohol y el tabaco, pero también que si eres diabético controles tu enfermedad, que si eres hipertenso controles tu enfermedad, porque desajustes provocados por un mal control de todo ese tipo de enfermedades que puedes tener, que son como más ajenas al cerebro, también pueden tener un impacto muy negativo en la salud cerebral. ¿No? ¿Quieres añadir algo? No, creo que lo has comentado todavía. Espera, que agafa el micro, es que estaba primero. Tengo aquí Sí. y després hi ha algunes per internet i no podem hacer muchas más de las Fins a quina hora tenim? En teoria fins a i mitja, Va, si voleu allargar un poc, aquí la gent no es cansa. Vale, bueno, felicidades por la presentación, por el estudio del BBHI. O sea, yo soy participante y me parece muy interesante todo lo que vais explicando. Y también utilizo el Cognitest. O sea, me parece un aplicativo que es muy sencillo de utilizar y pienso que el resultado puede ser bueno. Yo tengo una pregunta y es que tanto cuando haces una valoración de neuropsicólogo como en el Cognitest al inicio, o sea, habláis de estar dentro de los márgenes de la media, ¿no? O sea, no te tienes que asustar si estás dentro de los márgenes de la media. Lo que pasa es que hay personas que están por encima de la media y precisamente cuando realizan estos test no se ve que tienen algún problema cognitivo porque estás dentro de la media, pero tú sabes que has perdido capacidad porque ya no eres como eras hace un año o hace medio año. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna manera de identificar esto o simplemente ir haciendo los test en el tiempo? Y luego también tenía otra pregunta y es si tenéis relación con otros aplicativos de este tipo que están especializados para enfermedades neurológicas, como hay uno que está dirigido a personas que tienen, por ejemplo, esclerosis múltiple, que es el M-Line, no sé si lo conocéis, y también es un poco el mismo sistema, ¿no? Un poco de rehabilitación neuropsicológica a través de un aplicativo informático, y no sé si está relacionado, si el Cognitest está pensado para personas que no tienen ningún problema neurológico y se podría utilizar para gente que sí lo tiene. Y ya está, gracias. Vale, yo me quedo con la primera pregunta. Vale, sí que es verdad que cuando estás encima de la media vas bajando, pero siempre estás en la media. Es muy importante por esto hacer un seguimiento y entonces vas viendo cómo es la bajada. Esto primero. Luego,
en clínica, por ejemplo, cuando no has visto nunca a una persona, hay funciones cognitivas que no bajan, que no se ven alterados con estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces lo que se hace es calcular lo que se dice, pues el CI de la persona, es obviamente aproximativo, pero tú ves qué CI tenía antes y lo comparas con el rendimiento en las otras pruebas. Pues esto, pues vemos que, por ejemplo, la memoria tiende a deteriorarse primero. Entonces, haces la comparación y es cuando puedes decir pues que en comparación con el CI, pues ves como que es muy por debajo y puede ser significativo. De hecho, perdona Alba, que una pregunta de internet preguntaba qué relación hay entre la inteligencia y las funciones cognitivas. Entonces, muchas veces lo que tú comentabas es esto, ¿no? Que un alto cociente intelectual, ¿no? de personas con otras capacidades, tal, su performance, ¿no? Su rendimiento es muy alto. Entonces, claramente, aunque las pruebas neuropsicológicas clásicas intenten corregir, ¿no? Por teniendo en cuenta cuál debería ser tu rendimiento, ¿vale? Ya presuponiendo que es por encima de la media, la importancia de este tipo de, uno de los potenciales de este tipo de soluciones es que permiten hacer un seguimiento intraindividuo, es decir, de tu propio performance durante el tiempo, y aunque esté por encima de la media, sí que seríamos capaces de detectar, o si se utilizara a gran escala y durante el tiempo, sería capaz de detectar desviaciones intraindividuo, no comparadas con el resto de la población, sino con tu propio performance anterior, y lanzar este tipo de alarmas, de decir, no es que estés ya por encima o debajo de la media de mujeres de tu rango de edad con este nivel de estudio, sino de tu resultado anterior, ¿no? Y la segunda pregunta. Si habíais relación con otras. Sí, pero bueno, de que si servirían para otras patologías y demás. Entonces, normalmente este tipo de pruebas se desarrollan y se validan, como hemos hecho nosotros, con gente sana. Es decir, lo que pretende sacar son los datos normativos del rendimiento normal. No, la palabra normal también es un poquito, pero bueno, de lo que se esperaría que puntuase una persona en una prueba sin patología. De manera que luego se pueden, cuando un paciente con una patología dada, como puede ser esclerosis o como puede ser un daño cerebral adquirido, se utilizan para el diagnóstico de estas enfermedades, porque su performance, su rendimiento es más bajo, ¿vale? Quería también aprovechar, como has comentado que utilizas la aplicación y demás, que hay varias preguntas de internet de cómo se puede utilizar el Cognitest, porque hay gente que se la ha bajado, entonces te pide un usuario y contraseña, y me gustaría aclarar que esto lo hemos desarrollado en el contexto de un proyecto de investigación. Ha llevado mucho tiempo, hemos hecho muchas pruebas, el proceso de validación es muy complejo y complicado. Hemos hecho cambios, adaptaciones, mejoras, nos hemos utilizado un poco como a los voluntarios como conejillos de India para ver qué aspectos se pueden mejorar, y ahora, justo la semana pasada, conseguimos ya publicar el estudio de validación preliminar, ¿vale? Que esto es como un gran hito que hemos conseguido, también gracias al compañero, al doctor Gabriele Cattaneo, que es el neuropsicólogo que trabaja en el BBHI. Y una vez conseguido esto, pues tenemos que ver también un poco qué siguientes pasos le damos a la aplicación. Hasta ahora ha estado abierta a los voluntarios y voluntarias del BBHI, o sea, todas vosotras que sois voluntarias del BBHI podéis acceder al Cognitest, pero hasta el resto no, y tenemos que empezar a pensar ahora en también Goodman como estrategia, qué uso se le da, si se deja abierto a todo el mundo, que yo apostaría por ello, ¿no? Pero bueno, esto no depende de mí, pero sí, realmente como abrirlo al público, a la gente, para que pueda tener esta valoración. Y como hablaba antes Alba de la diferencia entre sensibilidad y especificidad, la gente que puntúe mal aquí no quiere decir necesariamente que tenga un problema.
¿vale? Simplemente puede orientar o guiar una exploración en persona ya en detalle, ¿vale? Pero el hecho, porque yo reconozco que porque muchas personas nos han contactado y muchas veces saltan alarmas, ¿no? De decir, he puntuado mal o esperaba hacerlo mejor, ¿qué significa, qué no significa? Entonces, este tipo de soluciones tiene esas limitaciones, pero sí que son muy útiles para lanzar ese tipo de alerta y decir, bueno, pues merece la pena que le vea un profesional, ¿vale? Como posible enfermo, te daría sería el punto para ir a ver al médico y decirle, yo necesito una valoración neuropsicológica por esto. Y en contrapunto... Que no sea la respuesta que a veces se da de, hombre, todo el mundo perdemos la memoria a partir de cierta edad. Y es lo que decías tú para poder atacar una posible enfermedad a tiempo, o sea, para no estar, estar en el 35% de casos. Hacemos una... Sí, creo que no haremos más porque no sé si... Bueno, que le hemos... Bueno, felicitar por la investigación y, bueno, para ir al grano, porque sirve. Primero fui cuidador de mi padre hasta los 96 años y a raíz de esa experiencia me presenté como voluntario y he sido voluntario y me he encontrado con Alba y su compañera. Entonces, la diferencia, digamos, es que cuando tú... O sea, mi referencia es entre toque cuidadores. O sea, en la investigación o en la herramienta parece que no existen los cuidadores, digamos, ¿no? Ni las familias, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que cuando, cuidando a mi padre y promoviendo que tuviera una atención neuropsicológica de entrenamiento una vez a la semana o 2 veces a la semana, que te dieran unos ejercicios para casa, pues como cuidador, pues cometes infinitos errores, ¿no? O sea, por ejemplo, crees que esto de evaluar la persona lo va a aceptar con normalidad y lo primero que genera es rechazo. Digamos, no, a mí no me evalúa nadie, vete que bueno, te va a otra casa, ¿eh? Por decirlo suave, digamos. Pero entonces, el cómo acompañar cómo formar a los cuidadores me parece esencial para que también den apoyo a esos procesos de entrenamiento cotidiano, que no todos los días tienes la suerte de contar con un terapeuta. Esto llevado a lo digital, no sé si lo habéis contemplado, pero la experiencia cuando me encontré con Alba delante, ¿no? O con su compañera, es que no hace ninguna gracia que te evalúen. Es decir, ni guiando con la mejor de la voluntad de un voluntario, ni disposición, ni queriendo contribuir a la ciencia y todo, cuando te encuentras de frente a frente, tiene que haber un terapeuta que te lleva al huerto, digamos, ¿no? O sea, que te enrede y te haga olvidar y que no te entre la paranoia de como cuando estás en una aplicación, te da un resultado, esto no lo sé, ya tengo aquí Alzheimer, y te pones muy nervioso. O sea, las actitudes que tú tienes cuando estás frente a una aplicación sin ninguna supervisión ni control, ni sin la figura del cuidador que te hace como que te acompaña y dice, venga, va, no te líes y tira para adelante, pues yo creo que es esencial. No sé si en la aplicación tenéis alguna herramienta de formación para cuidadores. Que si en la aplicación en concreto... Formar cuidadores, y que los resultados de la aplicación, o sea, por ejemplo, de esa evaluación por dimensiones, se compartan con una aplicación de un hijo y que vea lo que está haciendo su padre, para entendernos, y que vea en qué dimensiones y que dice, bueno, esto de la praxis del no sé qué quiere decir, digamos, ¿no? Sí, sí, un poco también cómo interpretar los resultados, ¿no? Y si no, no puedes ayudar. Sí, sí, es uno de los retos a futuro que tenemos y de las mejoras, porque también habréis visto, los que habéis ejecutado el Cognitest, lo sabemos, ¿eh? Y hemos recibido muchas quejas o peticiones de mejora, pero terminas y te quedas un poco como diciendo, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo estoy, no? Ahora que hemos hecho la validación, podemos ir un paso más allá y dar un poco más de feedback, ¿no? De retroalimentación e interpretación de los resultados. Pero lo que comenta es súper interesante y necesario de añadir, no solo hacia el paciente, digamos, a la persona que se valora, sino cómo el familiar o el cuidador puede interpretar el resultado ese. Lo tendremos en cuenta. Una cosa que dicen en relación a lo que has dicho es que ahora tienen acceso los voluntarios al Cognitest. Sí.
Sí, porque, vale. Sí. ¿Y cómo Bueno, en tiene que principio hacer? sí. Lo están preguntando mucho en internet. Bueno. Mañana contestaremos muchos correos, pero para si De podemos hecho, ahora- sí, habrá muchos correos, lo siento, Sí, Julia, no hay problema, pero... que ella es la que responde. Pero sí, de hecho, todos los voluntarios que estáis registrados en el BBHI, con vuestra dirección de correo electrónico con la que habéis registrado en el proyecto y la que utilizáis para entrar a los cuestionarios, podéis acceder también al Cognitest. La contraseña es, si no recuerdo mal, Es una pero no clave. decirlo mal, BBHI 2022, y la primera vez que entráis os pide cambiarla. Habrá gente que ya la habrá cambiado y habrá puesto la suya propia. Pero si tanto a la sala como a los que están viéndonos desde casa, mandáis un correo a bbhi@goodman.com y os respondemos con... Sí. Si con son voluntarios. Si son voluntarios, Además. claro, con el acceso. Y a los que no son voluntarios, que se registren, que sigue abierto el proyecto. ¿Y 2022 contraseña? Sí, Sí. Es otra aplicación, ¿eh? No es la del BHI, que algunos lo preguntáis. No es la aplicación del BHI, es otra que es, bueno, Goodman Cognitest, que se tiene que, Y de bueno, momento, descargar sí. por separado. Vale, y ahora vamos... Ahí hay una... No, no, todo en ¿Está? todo en minúsculas. minúscula. Vale, voy allí y creo que con esto ya acabamos. Lo siento, ¿eh? Bueno, felicitaciones primero por el estudio. Tengo algunas dudas en relación un poco a la población con la cual se hizo esta validación. A grandes rasgos, por supuesto, si pueden comentarnos un poco. Entiendo el grupo etario, son personas de más de 60 años. No. No, es que bueno, dilo. Vale, bueno, un poco mi pregunta es eso, las características un poco de la población, la edad, entiendo que son personas de aquí de Barcelona, qué nivel educativo tienen y si tienen porque yo me imagino que hay como un cierto perfil, si tienen contemplado como en los próximos objetivos ampliar un poco esa población con la que se hizo la validación, por ejemplo, con tal vez personas con nivel educativo un poco más bajo, o si hay como alguna corrección o algo para corregir la puntuación, ¿no es cierto?, para adaptarlo un poco a otras poblaciones. Eso por un lado. Por otro lado también saber si tienen pensado también validar esta prueba con población de otros países, como para hacerlo también un poco más masivo. Y también, bueno, un poco lo que se preguntaba, si la idea es permitir, ¿no es cierto?, su uso de forma más generalizada para la población, porque entiendo que una de las ventajas también es que se puede autoadministrar y, bueno, eso resultaría interesantísimo. No sé también cuánto tiempo lleva, más o menos, completar la prueba, y eso sería todo un poco. Muchas gracias. Vale, empiezo por la última, que es fácil. Se tarda unos 20-25 minutos en hacer la valoración. Y contarte un poco, el BBHI es el Barcelona Health Initiative, que es el proyecto en que estamos pues todos relacionados y es donde hicimos la primera validación. Es un proyecto que incluye a participantes entre 40 y 65 años cuando se inscribieron. Ahora pues hay algunos que ya han pasado los 65. Son personas que en el momento de empezar no tenían ninguna enfermedad, ni neurológica ni psiquiátrica. Y no sé si hay algo más que comentar de este grupo. No, bueno, tenemos una limitación que la mayoría tienen estudios superiores. Sí, o sea, eso es, pero se eso intentaba es así, hacer la... Se intenta pasa que no hemos podido paliarlo o Sí. corregir este sesgo, ¿no? Pero es una limitación que tenemos, Sí. es así. La mayoría tiene. Voluntario y no tengo estudios superiores. Hay de todo. Sí, bueno, perdón. Con estudios. O sea, sin estudios realmente tenemos muy poca gente, ¿vale? Bueno, que por suerte cada vez hay menos gente sin estudios, ¿no? Sí. Y no solo es de Barcelona, hay voluntarios de toda España. Sí que es verdad que la mayoría son de Barcelona porque, bueno, se empieza a hablar y el proyecto se lleva a cabo aquí, entonces la mayoría que se apuntó eran de Barcelona, pero está abierto a toda España. Luego, lo que os he contado, que también hicimos la valoración con el grupo de Andorra de más de 70 años y con los de daño cerebral y también estamos en colaboración con un grupo en Cantabria
que también son mayores de 70 años. No, bueno, no de son 60, sí, ¿no? De 60, pero... Y es en Cantabria. Y también a nivel de educación también tienen... Y luego, por contestar también a tu pregunta, si quieres te paso luego el artículo de validación en detalle, pero el análisis estadístico que hemos hecho y la fórmula que hemos utilizado para calcular la puntuación corrige con tu edad y con tu nivel de estudios. Y para las tareas que tienen diferencia de sexo también, si es hombre o mujer. Entonces, en principio, gracias al poder estadístico y a la muestra grande que tenemos, podría servir para cualquier rango de edad, pero está claro que es de interés y es uno de los objetivos que tenemos, ampliar la validación con, en este caso, como decía, con la gente de Andorra, gente mayor, pero también con gente menor, ¿vale? Para tener muestra más joven. A nivel de voluntarios, ¿es igualitario hombres y mujeres para la media que se hace? En la mayoría de las pruebas no hemos visto diferencia de sexo. No recuerdo ahora cuál... ¿Los mismos voluntarios o no de hombres? Sí, para la validación sí. O sea, en el estudio en general no. Como pasa siempre en este tipo de estudios de investigación voluntarios, hay muchas más mujeres que hombres. Y muchas más, es casi un 70% de mujeres que de hombres. Pero para esta validación, para el grupo de voluntarios que pasaron a las pruebas presenciales, sí que balanceamos y está en la mitad. Hay mitad de hombres y mitad de mujeres. Y también se intentó que la distribución de edad también estuviera equilibrada, hubiera el mismo número de gente de la franja 40-50, de 50, ¿sabes? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, pues... Hemos pasado el tiempo. No puede acceder... Vale, si vols ho mirem ara en un moment. Contestaremos mañana. Vale. Muchas gracias.